Propiedades periódicas. ¿Qué son las propiedades periódicas? Son propiedades que presentan los elementos químicos y que se repiten secuencialmente en la tabla periódica. Por la colocación en la misma de un elemento, podemos deducir qué valores presentan dichas propiedades así como su comportamiento químico. Principales propiedades periódicas. Hay un gran número de propiedades periódicas. Entre las más importantes destacaríamos: estructura electrónica, distribución de los electrones en los orbitales del átomo, potencial de ionización, energía necesaria para arrancarle un electrón, electronegatividad, mide la tendencia para atraer electrones, afinidad electrónica, energía liberada al captar un electrón, carácter metálico, define su comportamiento metálico o no metálico, valencia iónica, número de electrones que necesita ganar o perder para el octete. Electronegatividad. Es la tendencia que un átomo tiene para atraer hacia los electrones cuando forma un enlace químico. La electronegatividad tiene la particularidad de no poder ser dimensionada directamente, por lo que necesita de otro tipo de cálculos basados en otras propiedades atómicas o moleculares para ser determinada. En mención al concepto antes vertido, y para determinarlo de forma práctica, podemos apreciar que el flúor es el elemento más electronegativo de la tabla periódica. Electropositividad. La forma de medir la electropositividad es exactamente igual que la utilizada para las mediciones inherentes a su homónimo, mediante un enlace químico. Entre tanto, la tendencia dentro de la tabla de elementos es contraria, ya que mide la tendencia de un átomo en perder electrones. Un claro ejemplo son los metales, los cuales son los más electropositivos de la tabla. La electropositividad crece en el sentido opuesto a la electronegatividad. De arriba hacia abajo esto nos demuestra que es el francio anteriormente denominado Eka, cesio, y actinio, K, simbolizado por Fr y de número atómico 87 el más electropositivo de la tabla. Es importante considerar que los gases nobles son demasiado inertes, por lo que el estudio de los valores de electronegatividad y electropositividad no es objeto de estudio debido a la complejidad que involucra la obtención de los datos. Radio atómico. Cuando nos referimos a radio atómico, básicamente planteamos la posibilidad de medir la distancia entre el núcleo de un átomo y la nube de electrones que componen su capa externa. Las técnicas existentes en la actualidad que permiten generar resultados son, por ejemplo, la difracción de neutrones, de electrones o de rayos X. En todo caso, es necesario recalcar que no es una propiedad fácil de medir, ya que depende entre otras muchas variables de la especie química en la que se encuentre el átomo. El radio atómico en la familia de los elementos aumenta de arriba hacia abajo, acompañada proporcionalmente de la cantidad de átomos de cada elemento. A mayor valor en número atómico de un elemento, mayores son las fuerzas ejercidas entre el núcleo y la electrosfera, lo que se resume en un menor radio atómico. Por lo tanto, y como nos indica la tabla, el elemento de mayor radio atómico es el cesio. Afinidad electrónica. La afinidad electrónica se basa en la medición de la energía liberada por un átomo en estado fundamental y no en estado gaseoso, al recibir un electrón. Además, es la energía mínima necesaria para la liberación de un electrón, perteneciente a un anión de un determinado elemento. Los gases nobles no presentan afinidad electrónica relevante, aunque es importante recalcar que nunca es igual a cero. La adición de electrones siempre genera liberación de energía. El cloro, como ejemplo claro, posee la mayor afinidad electrónica de la tabla, cerca de 350 kJ por mol. Potencial de ionización. El potencial de ionización mide lo inverso a la afinidad electrónica, por lo tanto podemos decir que mida la energía necesaria para retirar un electrón de un átomo neutro en estado fundamental. Considerando que la energía necesaria para retirar el primer electrón siempre es mayor que la necesaria para retirar el segundo electrón, que a su vez es menor que la tercera, y así sucesivamente. Presenta el mismo comportamiento que la afinidad electrónica y la electronegatividad. Por lo tanto, podemos deducir que el flúor y el cloro son los elementos con mayores potenciales de ionización, ya que son los elementos de mayor afinidad electrónica de la tabla periódica. Densidad atómica. La densidad atómica es una propiedad física que involucra tanto a la masa del objeto como el volumen que éste ocupa, según la siguiente relación: densidad atómica igual masa atómica entre volumen atómico, direcciones hacia donde crece el volumen atómico en la tabla periódica. Principales propiedades periódicas. Estructura electrónica.
Distribución de los electrones en los orbitales del átomo. Un claro ejemplo del parecido de los elementos de un mismo grupo, columna, es en las fórmulas de puntos electrónicos, estructuras de Lewis, de elementos representativos. Los elementos de un mismo grupo, tienen los mismos electrones de valencia, por lo que tienen la misma representación de la estructura de Lewis y un comportamiento químico parecido. Radio atómico. Se observa que al descender en un mismo grupo el radio atómico se incrementa y al contrario, al recorrer un mismo período, incrementando el número atómico, de izquierda a derecha, el radio atómico se disminuye. Potencial de ionización. Energía necesaria para arrancarle un electrón. En la gráfica de energía de ionización se observa cómo los elementos de un mismo período requieren más energía conforme se incrementa su número atómico y para elementos de un mismo grupo se observa que la energía requerida es similar pero cada vez menor. Asimismo se observa que al comparar un periodo con el siguiente periodo, el comportamiento energético es similar. Electronegatividad. Mide la tendencia para atraer electrones. Es fácil observar que los elementos del lado izquierdo de la tabla, grupos 1A y 2A, conocidos como metales tienen valores bajos de electronegatividad, se dice que son elementos electropositivos, mientras que los elementos de los grupos 4A, 5A, 6A tienen valores altos, por lo que se mencionan como átomos electronegativos. Es claro observar que elementos de un mismo grupo tienen valores de electronegatividad parecidos y que conforme se desciende sobre un mismo grupo, la electronegatividad se disminuye. Afinidad electrónica. La afinidad electrónica se basa en la medición de la energía liberada por un átomo en estado fundamental y no en estado gaseoso al recibir un electrón. Además es la energía mínima necesaria para la liberación de un electrón perteneciente a un anión de un determinado elemento. Los gases nobles no presentan afinidad electrónica relevante, aunque es importante recalcar que nunca igual a cero, la adición de electrones siempre genera liberación de energía. La afinidad electrónica no presenta una forma muy definida dentro de la tabla periódica, aunque su comportamiento es similar a de la electronegatividad, por lo tanto la veremos crecer de abajo hacia arriba de izquierda a derecha.